Pues ya habéis escuchado a los andorranos hablar sobre cómo es vivir en Andorra, pero hay dos temas que me preguntáis muchísimo y que quedan pendientes para el siguiente vídeo. Uno es el hecho de qué requisitos se necesitan para venir a vivir a Andorra y el segundo es el tema de los impuestos. Así que en la segunda parte de este vídeo vamos a hablar con un experto en la materia para resolver estas cuestiones. Hombre, hola, chicos. Sergi, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás? Paseo, adentro. Vamos, al lío. Vamos al despacho. Bueno, Sergi, lo primero de todo, obligado. Tengo que preguntarte lo que he estado preguntando por la calle, ¿qué es lo mejor y lo peor de vivir en Andorra? Hombre, empezando por las cosas buenas, que al final es la mayor parte de lo que tenemos aquí. Tenemos por un lado un sitio idílico, es decir, yo en mi caso subí justamente por el emplazamiento, es decir, por un tema de medio ambiente, por un tema de deportes que se pueden practicar, tanto el esquí, en mi caso la escalada que me gusta mucho, es decir, es un sitio único, no es un sitio que haya muchos sitios muy parecidos, es decir, Suiza sí que también es de traje y corbata y que puedes hacer este tipo de deportes, pero no es algo normal. Y luego también tenemos por un lado el tema de impuestos y el tema de negocios, es decir, por un lado tenemos el tema de impuestos que no son confiscatorios hasta el punto que tenemos en España. Pensad que la izquierda andorrana sería la derecha española, de tal manera de que aquí hay lógicamente unos impuestos que pagas unos gastos públicos, pero no son los impuestos de más que se pagan en España para tener los gastos de más que tenemos en España. Aquí, por ejemplo, el paro es mucho más corto, ¿no? Y luego tenemos a nivel de negocios, es decir, muy bien, eres un emprendedor, tienes un negocio digital, eres infoproductor, tienes cualquier tipo de negocio digital, el tema está de que Andorra es el sitio que estar. Básicamente porque tú vas a comer y te encuentras a 5 personas que las que tienen el mismo negocio que tú, entonces puedes hacer 4 colaboraciones, pues que luego le preguntas a estos 4 y coincides con otros 4, es decir, a nivel de negocio, la escalabilidad del negocio que te da es muchísimo más grande porque es justamente el epicentro de este tipo de negocios. Por tanto, impuestos y negocio muy bien, y luego ya se suma el medio ambiente, seguridad, luego educación para los hijos, todo esto, pues es un emplazamiento único, la verdad. Muy bien. ¿Y la parte mala de vivir en Andorra, cuál dirías que es? La parte mala sería de que es un país que hasta hace unos años no estaba tan desarrollado. A nivel burocrático sí que hay trabas burocráticas, pues a nivel de papeles, a nivel, por ejemplo, de que todos los papeles les falta algún tipo de convenio. Hay papeles que, por ejemplo, certifican antecedentes penales, pues no sirve como tal, se tiene que postilar porque le faltan algún tipo de tratados. A nivel también de internacionalización, si bien a nivel de negocio está muy internacionalizado, porque al final el perfil de cliente de grande patrimonio que viene a Andorra a pagar pocos impuestos salta mucho, es decir, salta de Andorra y te puede saltar a 1000 países más. Pero a nivel de tratados internacionales, de convenios de doble imposición, sobre todo en Estados Unidos, con el withholding tax, esto nos lo encontramos con los de Twitch. Con los de Twitch de Estados Unidos siempre tenemos el problema de la retención del withholding tax, es decir, ¿por qué? Porque falta convenio, es decir, a nivel público sí que hay algún tipo de internacionalizaciones que faltarían, a nivel privado la internacionalización sí que existe, pero esto sí que sería un hándicap para Andorra. Vale, Sergi, por la calle me han dicho que vivir en Andorra es muy caro y es uno de los principales problemas que ve la gente de venirse a este país, ¿no? ¿Me podrías decir un poco, según tu experiencia, cuánto cuesta vivir en Andorra? Aquí tenéis que tener en cuenta de que Andorra hasta hace 4 años era un país que estaba por debajo del nivel de vida español, es decir, históricamente había gente de España que venía a Andorra a comprar barato. Ahora la casuística es justamente al revés, es decir, el andorrano se va a España al Mercadona de la SEU para comprar barato y hacerse hasta el tax free. Es decir, que a nivel de precios, de escalabilidad, Andorra, si bien estaba por debajo que España, ahora justamente está subiendo y la idea progresista es de que seamos un Luxemburgo, Liechtenstein, Mónaco, un país de este estilo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha provocado? Tenemos por un lado de que bajó en su día de anteriormente Andorra, pues era un paraíso fiscal, ¿no? De ahí se liberalizó y se adoptó el negocio, es decir, cualquier persona podía venir a Andorra a montar su negocio, ¿no? A partir de aquí se quitó la obligación de que te tenías que asociar sí o sí con un andorrano y a partir de aquí empezó a venir los extranjeros, ¿no? Lógicamente, tipos impositivos muy bajos, que luego si os hablamos de esto, y abriendo las puertas a todo el mundo, entró inversión. ¿Qué pasa cuando entra inversión? Que viene inversión y el país empieza a crecer. Una vez empieza a crecer el país, empiezan a captar y entonces empiezan a poner limitaciones. La primera limitación fue el 15.000 euros, es decir, ¿quieres venir a Andorra, residencia activa por cuenta propia, a montar tu chiringuito? Espera, primero me pagas 15.000 euros y luego montas el chiringuito. Ahora desde el diciembre del año pasado lo que hicieron fue subir a 50.000 euros, es decir, espérate, ya no son 15.000 sino que son 50.000. La barrera de entrada que hacemos la hemos subido y la tendencia justamente es a subir, igual que la inversión extranjera se ha subido a los 600.000 euros. Entonces, claro, lo que está pasando es que por un lado se hace una barrera de entrada, es decir, espérate, ¿quieres venir a Andorra? ¿Quieres aprovecharte de estos impuestos? ¿Quieres aprovecharte de este nivel de vida, seguridad, medio ambiente?
paga y lo vemos, ¿no? Entonces, ¿qué está provocando con todo esto? Que grandes patrimonios ven en Andorra y, lógicamente, el precio sube. ¿Y qué es lo que pasa? Que mucha gente local que tiene negocios de toda la vida o trabajan por cuenta ajena, pues lo que han visto es de que se les está incrementando el precio. ¿Pero por qué? Porque la rueda no ha acabado. Es decir, si tenemos un país con negocios con un nivel de vida bajo, empiezan a venir millonadas extranjeras y empiezan a subir el nivel de vida, hasta que estos empleadores o estos negocios no empiecen a equiparar los salarios y se adecúen a este nivel de vida, entonces ¿qué pasa? Que hay un decalaje, porque estas personas, lógicamente, pues los inmuebles están muy complicados, las rentas están muy complicadas y hacer la compra está muy complicada, porque no está equiparado el ritmo de vida que ha subido Andorra aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues jóvenes, lógicamente, pues tienen problemas para adquirir la primera vivienda, el gobierno, de hecho, está haciendo ayudas y algún tipo de ayudas con todo esto. Entonces, a nivel de dinero, de cuánto cuesta un piso de 2 habitaciones por menos de 1.500 euros, sobre todo si en el centro es imposible de encontrarlo. Nivel de comprar un piso, si no tienes ayudas, lógicamente es un hándicap, porque primera vivienda ya tienes que pagar un 20% o más y encima los tipos de interés están caros. Por tanto, te obliga a tener buenas nóminas. Lo que en España sería buenas nóminas, que aquí en Andorra cada vez ya son más nóminas normales, porque estamos ya cada vez un poquito más para arriba. Claro. ¿Sería entonces similar como al coste de vida en Barcelona, Madrid, podríamos decir, más o menos? Ahora mismo, un poquito para atrás, el coste de vida era igual, pero yo cada vez me estoy dando cuenta que el coste de vida está aumentando. Es decir, si bien hace 10 años el coste de vida era muchísimo más bajo, ahora mismo, hace unos meses estaba igual y ahora ya está empezando a subir. Todo esto es una tendencia, por mucho que tengamos unos tipos que se han paralizado, una inflación que va creciendo, al final Andorra tiene un tipo de particularidades que no tiene ni Barcelona ni Madrid. Una particularidad es que es un sitio muy pequeñito, que no se puede construir y que viene quien viene. ¿Y quién viene? Pues gente con un negocio digital a pagar pocos impuestos. Entonces, claro, está subiendo. Entonces, si bien hasta hace nada estamos equiparados, la tendencia es ir subiendo poquito a poco. Vale, y un motivo principal, bueno, yo diría el principal motivo por el que viene la gente, aparte obviamente de la naturaleza y demás, es el tema de los impuestos. Me gustaría, tú que eres experto en la materia, que explicaras para que la gente entendiera cómo funciona el tema de los impuestos aquí y qué diferencias hay, las principales diferencias respecto a España. La principal diferencia a nivel de impuestos es un tema de política económica, o en este caso política fiscal. Es decir, tú cuando grabas los impuestos, ¿vale? Hay un término que se llama la curva de Laffer, es decir, cuál es el punto óptimo del tipo impositivo que tenemos que poner para que recaude lo máximo posible. ¿Por qué? Porque con un tipo impositivo del 0% no recaudamos 1 euro y con un tipo impositivo del 100% recaudamos también 0. Es decir, en algún sitio tiene que haber un término medio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú eres un país y quieres inversión y quieres crecer, ¿la tendencia cuál es? Bajar impuestos, ven inversión y te crece el país. ¿Cuál es la medida socialista o más de izquierda? Es decir, no, yo quiero recaudar mucho y recaudar a los ricos. Entonces hago unos impuestos de los ricos muy, muy altos. El tema está que son impuestos muy políticos, pero no sirven para nada. Porque a la que subes tipo, o sea, rentas altas, las rentas altas se van. Y no te crean empleo, no te crean cotizaciones, las cotizaciones van a fondo de reserva, te quedas sin pensiones, etc., ¿no? Entonces, a nivel de comparativo básico entre España y Andorra teníamos por un lado la renta en España, depende de qué comunidad autónoma, te puede ir hasta un 50%. En Andorra son los primeros 24.000 euros al 0%, de 24 a 40 al 5% y a partir de 40 al 10%. Es decir, que si tú estás cobrando como persona física, que sobre todo es el caso de creadores de contenido, de streamers, de cualquier tipo de persona que realiza el trabajo por cuenta personal, que es personalísimo, que no tiene una holding que puede poner detrás, esta renta personalísima que España te la graba hasta el 50%, aquí sí con un 1.000.000 de euros estarás pagando un 10% máximo. Y a partir de los 40.000 euros. Luego tenemos impuestos sobre sociedades en España, que te va al 25%, bonificado del 23%, de menos del 1.000.000, etc. Aquí en Andorra te va al 10%. De tal manera que tenemos aquí una diferencia ya de más de 10 puntos, en renta más de 40 puntos, y luego hay muchísimas otras bonificaciones, como los dividendos que te sacas de la sociedad, a ti como persona física, si eres el socio administrador, te va al 0%. Es decir, muchísimas bonificaciones que lo que te hacen es que el negocio, que es de lo que gana dinero el país y es de lo que cubren cotizaciones y es lo que cubren todas las prestaciones, genere. Porque si bajamos impuestos, negocio genera y el Estado recapta dinero. Y por eso podemos gestionar todo esto, aparte de una gestión pública bien hecha y muchísimo más corta. Es decir, no hay Ministerio de Igualdad en Andorra, por ejemplo, ¿no? Pues estas cositas las reducimos y entonces los impuestos no hace falta que sean tantos. Pues hay que mantener este coste estructural, ¿no? Bueno, yo he venido y hay carreteras. Confirmo a mi audiencia que hay carreteras y se pueden... No, es decir, el gasto hay. Es decir, lógicamente hay todos los servicios que tú puedes tener, hay todos los servicios de una ciudad moderna, una ciudad puntera. El tema está que tonterías no hay. ¿Pero por qué? Porque prefiero no pagarlas y no tenerlas. Es decir, prefiero tener unas prestaciones muchísimo más bajas y pagar muchísimos menos impuestos. Entonces, claro, el final es una compensación. Si quieres tener aeropuertos sin aviones, si quieres tener líneas de alta velocidad que no va nadie,
pues claro, tienes que pagarlas. Y entonces aquí es donde viene el fraude, donde vienen los problemas. Y sobre los impuestos relacionados con las inversiones, ¿podrías dar alguna pincelada, ya que este canal es de inversión? Todas las inversiones que realicéis tenéis que tener en cuenta que les podéis hacer tanto como persona física como persona jurídica. Es decir, no es lo mismo como persona física gestionarte tu propio capital, ya sea por cuenta propia directamente o tema de cuentas de fondeos y tal, que esto ya es otro tema, o directamente con una sociedad patrimonial que te gestiona tus activos, ¿no? Que sería el caso de una sociedad pues, gestora de tu propio patrimonio, ya sea en real estate o ya sea directamente en fondos, lo que sea. Entonces, a partir de aquí, sí que hay algún tema de las rentas, de las ganancias en Andorra que no tributan si estás por debajo, diría que es del 25% de participaciones de esa sociedad. Hay algún tipo de beneficios fiscales, pero al final no es tanto el beneficio concreto que tengamos a nivel de inversión, sino el beneficio final que tenemos como persona física. Si como persona física todo rendimiento me va a ir máximo al 10%, es que ya tienes un beneficio muy grande. Es decir, independientemente de que la renta te venga del trabajo o te venga de rendimiento de capital mobiliario por una participación, un dividendo. Si no tengo mal entendido, las ganancias patrimoniales son al 0%, por ejemplo, es lo que comentabas, invirtiendo en bolsa, en fondos de inversión. Eran el 0% si no tenías más del 25% que has comentado, ¿no? En la medida en que no tengas más del 25% de la sociedad sobre la cual te generan estas rentas, aquí te estaría exento, sí. Vale, y otro tema muy importante que también hemos visto que hay muchas dudas en la comunidad es el hecho de cuáles son los requisitos para poder mudarse a Andorra. Sé que esto es bastante complicado, hay muchas variables, pero si puedes explicarnos cómo funcionaría a grosso modo. Sí, muy rápido, y si queréis más descripción, publicidad. Si queréis más información, seguir a Sergi, por supuesto, y dejaremos la info aquí abajo. Es muy rápido. En Andorra hay dos tipos de residencia, ¿vale? Residencia activa, es decir, vienes aquí a trabajar, y residencia pasiva, vienes aquí a invertir, lo que sería la Golden Visa, es decir, pago y tengo residencia, ¿vale? Si es activa, no, vengo a trabajar y entonces tengo la residencia, ¿no? Residencia, la Golden Visa, la pasiva es simplemente una inversión. Tienes que hacer una inversión de 600.000 euros, que ahora mismo real estate está parada por una medida de gobierno. Entonces hago esta inversión y en la medida en que he hecho esta inversión puedo vivir y residir en Andorra. O sea que ahora no puedes comprar un inmueble por 600.000 y venir, ¿no? Ahora mismo no, porque lo han parado por todo el tema de los inmuebles que hemos comentado, lo han parado y hasta que no lo levanten, que será con un nuevo impuesto que van a hacer sobre este tipo de compras, está parado. Pero bueno, puedes comprar otro tipo de activos, ¿no? Y luego a nivel de activo, ¿no? De vengo a Andorra a trabajar, hay dos tipos. Residencia activa por cuenta propia, entonces pagas los 50.000 euros y te montas tu chiringuito con una sociedad, o residencia activa por cuenta ajena. Es decir, tengo un empleador que me contrata, me ficha, o sea, coge los cupos, entonces yo subo y trabajo, ¿no? Y esto es la residencia migratoria, que es la tarjeta verde para poder vivir en Andorra y residir. Que otra cosa es la residencia fiscal, que es donde tributo, ¿eh? Son cosas diferentes. Vale, pues este sería el resumen. Si tenéis dudas, como hemos dicho, dejadlas en los comentarios. También, por favor, seguir a Sergi, que no os vais a arrepentir. Y Sergi, darte las gracias por acogerme aquí. Muchas gracias, Carlos. Un placer. Nos vemos pronto.